Estamos en un momento muy especial en donde se va a proceder a la elección de diputado por un día. Hoy tenemos la representación de varios municipios del departamento que nos están acompañando, tanto el niño o niña como el docente que pues le está acompañando a cada uno de ellos para participar en este digno evento. Realmente hace un momento se los manifestaba yo a los niños y niñas lo importante que es esta actividad, y sobre todo los niños o niñas que vayan a representar a nuestro departamento al Congreso de la República, ya que pues va a ser algo un recuerdo muy bonito para ellos, que va a ser parte de la vida, ¿verdad?, de ellos y del recorrido sobre la faz de la tierra. Yo creo que realmente muy contentos, lo hemos manifestado siempre, todos los proyectos que vayan enfocados a educación lo vamos a estar apoyando. Hoy felices aquí con los niños y niñas, y sobre todo mi más sincero agradecimiento para los maestros y maestras, quienes realmente hoy el hecho de que los niños estén presentes pues también es el reflejo del trabajo que ellos o ellas han realizado dentro del aula, dentro del establecimiento, y mi más sincero agradecimiento para cada uno de ellos siempre. Van a elegir a 8 representantes para ir a participar en una actividad el cual está denominado diputado por un día, en este caso relacionado a niños y niñas. Y la verdad es de que lo que venimos nosotros a hacer acá es a instruirnos de la manera más práctica de cuál es la labor de un diputado. Yo les hacía mención a ellos y a ellas de que un diputado debe de legislar y también debe de fiscalizar. Les expliqué a ellos también cuál es el proceso de legislación y cuál es el proceso de fiscalización. Pero en este caso también, aunado a ello, lamentablemente el Congreso de la República está más visto, no solo por los medios de comunicación, sino por todos los vecinos guatemaltecos. Y yo les decía que para ir quitándonos esa mala forma de dirigirse a los diputados, pues el diputado, aunado a lo que tiene que hacer normalmente, debe de realizar trabajos de ejecución, en este caso visitar las aldeas, los municipios, ver las necesidades, luego de ello tocar las puertas de los ministerios, en direcciones y todos los entes del gobierno para poder pedir ayuda a los diferentes municipios, comunidades y a lo que corresponda. Lamentablemente no es la labor de un diputado, pero si no lo hace, los señalamientos de que es un mal diputado, de que no sirve para nada, se dan inmediatamente. Yo pienso que la verdadera labor de un diputado está bien establecida. Y si un diputado cumple con lo que se le tiene como trabajo por realizar,